Hola a todos, el día de hoy les traigo un video sobre la Raspberry Pico, de cómo configurarla, qué sucede cuando la conectamos por primera vez a nuestro equipo y cómo generar un programa básico para ingresar en el mundo de MicroPython. Bueno, al conectarla por primera vez, la Raspberry aparece como una memoria dentro de Windows, como cuando conectamos una memoria USB, y aparecen dos archivos, un info.txt que tiene la versión del bootloader, la board y un HTML. Nosotros darle doble clic en ese HTML nos abre una pestaña con la página de Get Started de Raspberry Pico, en donde nosotros tenemos diversa información. En este caso el datasheet de la Raspberry Pico, en donde nos comienza a mostrar todos los elementos importantes que tiene esta placa. Vamos a ver de pronto qué tenemos por acá en la tabla de contenido. En el capítulo 1 nos muestra visualmente cómo es la Raspberry Pico, con sus características. Dice que tiene 2 megas de flash, dice que tiene 40 pines, dice que tiene 23 GPO, dice que tiene... bueno, aquí nos muestra el pinout de la Raspberry Pico, cuáles son las entradas y las salidas de este controlador, y nos muestra cuáles son los pines análogos digitales, cuáles son los SPI, los I cuadrados E y demás. También nos aparece un esquema de las dimensiones de la Raspberry Pico y cómo está distribuida los pines. Nos muestran algunas consideraciones de los pines, algunos elementos de montaje, las recomendaciones de operación en voltaje. Bueno, nos muestra aquí toda la información técnica que requiere o que hicieron las pruebas con esta placa, que nos las muestran a nosotros como cliente para tener en cuenta a la hora de operar esta plaquita Pico. Entonces pues es muy importante. Por ejemplo, aquí nos aparece algunos esquemas que nos comparten de los que están dentro de la Raspberry Pico, algunas conexiones que tienen hecha para nosotros tener en consideraciones a la hora de manejar algunos dispositivos, y nos muestran el diagrama general de cómo está compuesta esta Raspberry Pico. Nos muestran el esquemático con todos sus pines, todos sus componentes y todo lo que nosotros debemos tener en cuenta. Bueno, ahorita vamos a mirar cómo podemos instalar el MicroPython dentro de la Raspberry Pico. En la página que nos entrega la misma Raspberry, donde está el Get Started, donde vimos toda la información pasada, vamos a la pestaña donde dice Get Started MicroPython y nos aparecen unos pasos para nosotros instalar ese MicroPython. Los pasos es descargar un UF2 dentro de MicroPython, dejamos presionado el botón de bootloader, arrastramos ese archivo dentro del icono que nos aparecía como memoria, luego utilizamos el Tony para poder generar los códigos. Bueno, la ventaja de utilizar una placa como la Raspberry Pico es que la misma empresa Raspberry nos entrega una página donde nosotros podemos llevar a cabo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos muestra todo el pinout que vimos también en la parte del documento del datasheet, y nos indica precisamente cuál es el link de descarga del Tony. Atrás de eso pues nos muestra cómo viene el entorno gráfico de Tony, qué podemos nosotros realizar dentro de la aplicación, cómo adicionar el firmware de MicroPython, que fue lo que vimos hace unos segundos, de cómo nosotros podemos adicionar ese bootloader, y algunos pequeños ejemplos de lo que nosotros podemos utilizar dentro de Tony para realizar. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del Blink, de cómo hacer para parpadear un LED, que ya lo vamos a ver. Vamos a mirar cómo podemos cargar ese ejemplo dentro del Raspberry Pico, y hay otros ejemplos de control, de cómo nosotros podemos utilizar las entradas análogas, el PWM, cómo nosotros podemos con un potenciómetro cambiar la intensidad de un LED, y pues es una introducción bastante buena para nosotros ingresar en MicroPython. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer el ejemplo de cómo cambiar esto. Primero nosotros debemos configurar la Raspberry Pico dentro de Tony, nos muestra digamos este cambio, y copio el ejemplo que vimos de la página de cómo hacer para prender y apagar un LED con MicroPython. Cuando nosotros le damos compilar, nos pide llevarlo a la Raspberry Pico, debemos ingresarlo con un
nombre.py, yo ya tenía uno ingresado por un ejemplo que yo había hecho, lo voy a sobreescribir, le doy sí, y como nosotros podemos observar, pues ya se va cambiando el periodo con que va, digamos, destellando el LED. Si nosotros por ejemplo, le colocamos de 2.5, lo cambiamos a 5.5 y le damos compilar, nosotros podemos ver cómo va cambiando también esa intensidad del LED. Si nosotros, por ejemplo, de 5.5 ya lo queremos cambiar aún más, no sé, coloquémosle unos 10 y le damos también pues enviar. Ya cuando nosotros le damos enviar no hay que volverle a dar guardar el archivo, sino que él automáticamente lo envía y lo sobrescribe. Aquí vemos que parpadea más la luz LED. Si por ejemplo le coloco 100, ya pues el parpadeo está, digamos, tan rápido que ya no se nota. Si vuelvo y lo bajo a 50, se nota como un pequeño parpadeíto. Entonces esto, digamos, que es como para nosotros empezar a jugar de pronto en el parpadeo del LED. Si ya lo bajo a 0.5, ya ahí se nota absolutamente el tiempo del parpadeo. Ven que se queda mucho más tiempo prendido, mucho más tiempo apagado el LED que viene dentro de la placa.